Para terminar nuestro 10º Congreso Internacional de Derecho Mar y Río, una visión biocultural, damos inmediatamente paso al conversatorio denominado Mar y Río, dirigido por la doctora Doris Navarro Suárez. Para el desarrollo de este conversatorio solicitamos la presencia de nuestros conferencistas en el día de hoy, los doctores Roberto Lastramier, la doctora Selene Milanés Batista, el doctor Jimmy Pérez Solano y el arquitecto Ignacio Consuegra Bolívar. Se les informa a los asistentes que se van a estar disponibles los micrófonos abiertos para que ustedes realicen sus inquietudes acerca de cada una de las conferencias de los ponentes en esta mañana. De igual forma, los dejamos con la doctora Doris Navarro. Mientras nuestros panelistas suben, adelante doctora. Mientras nuestros panelistas suben al escenario, queremos informarle a toda la comunidad académica que el viernes 5 de octubre a las 9 de la mañana se va a celebrar una Eucaristía en memoria de nuestro estudiante Israel Mogollón Palencia. Se va a celebrar en el Coliseo de la sede 1 a las 9 de la mañana. Bueno, ¿qué les ha parecido? 2 días dedicados al medio ambiente. No lo escucho. Excelente. Doctor Eli Miranda, excelente. Bien. Para dar el cierre a la academia y para dar el cierre, nos gustaría algunas preguntas que tengan ustedes hacia los conferencistas y de alguna manera, en la mañana de hoy, a diferencia del día de ayer, estuvimos mucho más dedicados al río y al mar y muchísimo más dedicados a los efectos y los conflictos que los problemas ambientales están ocasionando a nuestro planeta, pero principalmente el gran responsable, el ser humano. Ese ser humano que es el principal recurso del planeta y es quien precisamente al ser la especie dominante que terminó dominando a las demás, debería o está llamado a procurarlo. Sabemos que en ese mar, ya en el Pacífico, tenemos una isla completamente de desechos de plástico y que ya tenemos especies acuáticas deformes y con diferentes problemas, sobre todo nosotros que finalmente ahí tenemos un gran alimento del que no hemos aprendido. Entonces, complacida porque, como lo dijo el doctor Ignacio, este era un sueño poder tener un congreso internacional dedicado a pensar en la ciudad, en el río, pero sobre todo en el contexto y la responsabilidad que hemos tenido nosotros en todos los aspectos. Aquí me llegan algunas preguntas de los jóvenes. De pronto cualquiera puede darle contestación. Existe una gran incongruencia sobre el derecho en la Constitución Política Colombiana y lo establecido en el Código Penal, partiendo de que la Constitución habla de que el Estado estaría en la obligación de sancionar y obligar a renunciar al daño. Y el completo al Código Penal, en el título de los delitos ambientales, solo sanciona la conducta punible por no obligar a resarcir el daño. De pronto, para los que no son abogados, creerían que no es posible que ustedes contesten, pero desde el contexto humano, desde el contexto histórico, desde el contexto sociedad, desde el contexto de la responsabilidad, el daño al medio ambiente debe tener un resarcimiento.
No obstante que no entendemos mucho lo que se acuñó en la Segunda Cumbre Mundial de Río sobre que quien contamina paga, como una excusa de decir, pues sí, yo utilizo el medio ambiente y yo simplemente pago y rezago. Entonces me gustaría, desde ese contexto, socializar que ustedes, desde cada uno su perspectiva, pudiera ayudar a este compañero, a este alumno en este tema. Doctor Roberto. Bien, comenzaría por plantear que no hay ninguna contradicción. La norma es clara, la Constitución es tan simplemente una guía o una visión de lo que debería ser no solo el Estado, sino también nosotros los ciudadanos. De hecho, uno de los artículos de la Constitución establece muy claramente que es responsabilidad no solo del Estado, sino también de los ciudadanos el propender por su medio ambiente. El Código Penal, como un desarrollo de todo el armado constitucional, compagina ese tipo de cosas. De hecho, la Corte Constitucional sería la que diría si hay una incongruencia en esto, declarando inexequible una norma. El problema no es de norma. En Colombia nosotros somos leguleyos por naturaleza, lo llevamos en el ADN, nos encanta un decreto y todo lo resolvemos a punta de decreto. Por ejemplo, yo le ponía el ejemplo de la solución que ha dado el gobierno nacional. Venga, unamos a punta de decreto 2 plataformas continentales, ya está, así de simple. El problema no es la carencia de normas, el problema es la aplicación de las mismas. Yo sé que esto suena como a baladí, como a repetitivo, pero ahí es donde está la cuestión. Bueno, no soy abogada de formación, pero creo que como ciudadana puedo emitir algún criterio al respecto. Esto de que el que contamina paga creo que ha sido muy controversial en cada una de nuestras naciones. En Cuba también el término ha sido de referencia internacional y nosotros lo tenemos también incorporado. Yo sí considero que no hay daño ambiental que sea resarcido económicamente con nada. El daño ambiental después que está hecho, no hay dinero que cubra realmente ese daño que se le hizo a un ecosistema X, dígase un río, dígase una playa, dígase un manglar, dígase lo que está aconteciendo en el río Magdalena, que es realmente bastante triste. La conferencia que ofreció el arquitecto a mí realmente me dejó muy impactada porque yo creo que todas las naciones costeras estamos sufriendo de estos problemas. Los que no tienen costa y tienen cuencas hidrográficas, en algún momento también les va el tema, porque tienen ríos y esos ríos desembocan en algún lugar, en un lago, o bien van por alguna otra nación al mar. Y eso en el caso de Cuba, por ejemplo, nos está llevando a pensar que nosotros no podemos manejar la zona costera solamente con una visión de que el mar es lo que hay que cuidar. Tenemos que cuidar lo que está arriba. Desde las despulpadoras de café, que nosotros tenemos tierra adentro, porque esas son las primeras que están contaminando desde allá arriba con todos sus residuales, los genéticos porcinos, etcétera, y esos son los primeros focos de contaminación que tiene cualquier tipo de zona costera. Entonces hay que tener una visión holística del problema, una visión integral y manejar la situación desde el punto de vista con esa visión complementaria. Hoy se están desarrollando muchas metodologías para valoración económica de servicios ecosistémicos. Es algo que está de moda, que está en el boom ahora, porque a nosotros nos tocó, por ejemplo, qué daño ambiental existe o qué pasa cuando viene un fenómeno extremo y también te acaba un ecosistema X. ¿Cómo yo puedo calcular eso? ¿Cómo yo puedo medirlo? Entonces, yo creo que todos estamos motivados y movidos a desarrollar un poco más el pensamiento jurídico y económico y consciente de la sociedad, a poder dar soluciones hoy que sean menos burocráticas, menos legislativas en las normas y más operativas. Pero creo que el tema es de conciencia. Hay muchos países que ya sí tienen una cultura ambiental del reciclaje que no tenemos nosotros en América Latina incorporado. Vamos atrás. Son muy pocas las personas que yo veo que no tienen la cultura de cuando van a la playa recoger sus propios desechos y no contaminar. Y esas imágenes que pudimos apreciar ahí y que ya sabemos que en el mundo entero están las islas de plástico, ahora se está generando mucho movimiento para calcular, estudiar. Aquí casualmente la Comisión Colombiana del Océano está promoviendo una expedición científica que se llama Sea Flower, que va justamente a evaluar en cada una de las islas de Colombia la cantidad de plásticos y de material de desecho que están habiendo en estos momentos en determinados territorios para sacar publicaciones científicas y demás, pero ¿qué va con la ley?
¿Cómo vamos a controlar eso desde el punto de vista de si no somos capaces de tener una conciencia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar un instrumento que por lo menos obligue. Nosotros tenemos en Cuba el caso del decreto ley 200 que se llama de las contravenciones en materia de medio ambiente. Los invito a que lo revisen también y lo consulten. No es suficiente tampoco ese marco normativo porque la gente sigue con una ley y una poca cultura ambiental. Entonces el tema es realmente bastante complicado. Bueno, muy bien. Yo creo que la pregunta de nuestro interviniente anónimo es muy interesante, de verdad. Una pregunta interesante y no he dejado de pensar en la pregunta desde que comenzaron a hablar mis colegas, porque ¿hay o no una contradicción entre el Código Penal y la Constitución? Yo no le voy a dar una respuesta porque de hecho no creo que la tenga, pero sí le voy a dar una opinión. Y alcanzo a entender por qué utilizó la palabra contradicción. Yo quisiera salvarla en la medida en que hay una incoherencia ahí, hay una incoherencia entre la Constitución y las normas sancionatorias en materia ambiental. Hay una insuficiencia. Yo creo que en términos sancionatorios hay que ser muy cuidadosos porque no se puede sancionar sin ley preexistente. Uno no puede hacer interpretaciones extensivas en las sanciones. Y sí, yo sí estoy de acuerdo que gran parte del problema de las normas es que no se aplican. Pero si la norma sancionatoria, prohibitiva y sancionatoria no existe, pues uno adopta las conductas y causa todos los daños posibles. Yo quiero entender que el artículo 90 de la Constitución Política, donde está el régimen general de responsabilidad del Estado, que nos indica que el Estado responderá patrimonialmente por la acción u omisión de sus agentes que impliquen el generar un daño antijurídico a cualquier persona. Yo entiendo que ese régimen general tiene que ser legalmente desarrollado, porque el régimen está en la Constitución. Y el tema ambiental, sin duda alguna, que todavía le hacen falta algunos temas por puntualizar en materia sancionatoria. Y sí sale más rentable pedir perdón que pedir permiso. Sale más rentable pagar las ridículas sumas que violar la normativa. Es más barato contaminar el río que poner una planta de tratamiento de aguas residuales o de aguas negras o de aguas pesadas. Pero si el daño es irreversible al ambiente, ¿por qué no generarle una sanción irreversible al que causa el daño irreversible? Porque no habría proporción. Yo creería que sí debería hacerse un observatorio, como usted bien dice, doctor, un observatorio, cuáles son las faltas recurrentes al medio ambiente y buscar sanciones proporcionales adecuadas. Porque hay un hecho y es real, o una situación que es real. Por delante van los hechos y más atrás va el derecho rezagado tratando de normatizar y regular las cosas que se dan en la vida práctica. Yo, por supuesto, intenté fue darle una opinión a la persona que hizo la intervención, me parece valorable. Creo que sí hay una incoherencia, una falta de desarrollo, una falta de precisión. Y como nuestro legislador también es sabio, se le faltó esa leccioncita de que hay que cuidar el entorno en el que uno vive, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos. Lo primero es celebrar el hecho de que aquí estemos sentados 3 arquitectos con 3 abogados, lo cual quiere decir que los arquitectos estamos empezando a decir cosas interesantes. Y lo segundo es que para dar respuesta, que me parece que es un tema supremamente interesante, yo plantearía una recomendación. Hay un filósofo norteamericano que se llama Michael Sandel, que habla sobre filosofía de la moral. Y efectivamente él en sus libros Justicia, hacemos lo que debemos o lo que el dinero puede comprar, plantea el hecho de que la sanción lo único que hace es permitir que se compre el derecho a infringir la ley. Y este es uno de los casos fundamentales al respecto. Es una recomendación para que le damos a Michael Sandel. Bueno, yo por último quiero insistir en que la academia debe fortalecer todo su propósito. Entiendo pues que los abogados de alguna manera siempre están sujetos
a una gran cantidad de normas, de leyes, que a nosotros, los que no somos abogados, nos llama la atención que no se cumplen. Por lo tanto, creo que a partir de los 50 años que yo hablaba ahorita, ese deterioro paulatino, hay instituciones que han ido desfalleciendo, que se han ido doblegando ante la fuerza del poder. Hoy, pues no podemos pensar que los gobiernos que son elegidos precisamente por empresarios van a echarse de enemigo a ese potencial que supuestamente soporta la economía de un país. Por lo tanto, soy de los que pienso que tenemos la oportunidad, si esta universidad tiene 15,000 estudiantes, son 15,000 personas que salen dentro de un término a fortalecer un propósito positivo desde el punto de vista de la defensa de la naturaleza, y que la universidad tiene que ser cómplice de todos estos propósitos que se tienen a nivel del medio ambiente. Sí, creo que la respuesta desde, fíjense, de lo que motivó este congreso, que es la sociedad Río y Mar, desde la visión de los abogados y desde la visión de los arquitectos, esos que maravillosamente tienen, es precisamente mirar las contradicciones, decir, sí, hay cosas, hay reglamentaciones, pero no estamos colocando lo que debería ser. Ayer el doctor Richard, que nos habló sobre Puerto Madero, que está por allá sentadito, mostrándonos esa maravillosa transformación urbana, fluvial que tiene la ciudad de Buenos Aires, y que pues personalmente, yo le comenté el año pasado, pude disfrutar, conocerlo, estar ahí. Ojalá y sí se diera en Barranquilla, pero sobre todo mirar el tema, como lo hemos hablado de pronto con el doctor Lastra, del tema del desangradero que habló el ingeniero, el arquitecto cuando habló el doctor Ignacio, sobre el chanchullo, ¿cierto? Yo creo que no se les olvide, y creo que en las ponencias que van a presentar para la próxima jornada de investigación, creo que algunos tomarán el tema, ¿cierto? Se debe cambiar el tema del desangre en el tema del dragado permanente del río, y que esa famosa APP sea desarrollada para los temas del saneamiento básico y definitivo del río, y sobre todo que aprovechemos ese frente hermoso que tenemos con ese parque natural, con ese vía parque natural, que es la Ciénaga de Mallorquí, para Barranquilla, ese centro, hoy en día también con muchísimos conflictos, sea la norma revisada, y que en la academia podamos volver a reunirnos, volver a analizar qué hemos avanzado, porque esto tiene que ser propositivo, esto tiene que ser de soluciones a un mejor vivir, a conseguir que nuestro planeta sea cada día saneado, básico, que esos países, como lo propuso la doctora Nicole, puedan tener, que no tienen salida al mar, puedan tener salidas. Le comento algo porque en la ponencia fue rapidito. Nosotros, la región Caribe, tiene 8 departamentos, y uno de nuestros departamentos no tiene salida al mar, pero es costeño, el departamento de Cesar. Y sin embargo tenemos un tema grande con sus recursos y la salida al mar, sobre todo porque es un departamento que ha sido tomado como minero. El tema de la minería es un tema muy fuerte. En estos momentos tenemos una controversia porque quieren utilizar el recurso hídrico como nueva forma o mecanismo para la extracción de estos tipos de recursos. O sea, ya no solamente es la contaminación y el impacto al suelo, sino también el utilizar otro recurso. Son muchos temas que creo que nos han quedado, y que ahora que haga a continuación la relatoría el doctor John Mejía, seguramente quedarán para que podamos, junto con todos los docentes, profesores e investigadores, seguir analizando, y que ojalá que esta reunión y ayer y hoy que estuvimos, podamos seguir con los lazos y mirar cómo podemos contribuir. De mi parte, esa es mi posición profesional y personal, y espero que podamos contar con ustedes a seguir en esto por defender nuestro medio ambiente. Gracias.
Bueno, agradecimientos a todos nuestros conferencistas, al Comité Académico del Congreso, del 10º Congreso Internacional, Derecho Mar y Río, a los profesores en general, a ustedes estudiantes, porque gracias a un apoyo continuo y un trabajo continuo pudimos nutrir nuestro intelecto y espíritu. Para finalizar, tendremos a continuación la relatoría del 10º Congreso Internacional de Derecho Mar y Río, una visión biocultural a cargo del doctor John Alexander Mejía Bello. El doctor Mejía es abogado bolivariano, fue oficial de la Marina Mercante Colombiana, es especialista en Derecho Probatorio, cursó estudios de maestría en Derecho Penal y en Desarrollo Social, y es docente de planta de nuestra universidad. Con ustedes el doctor Mejía Bello. Buenas tardes. Me toca intervenir al finalizar el evento porque mi función es la de hacer una relatoría. Como tal, me corresponde hacer una relación detallada de los asuntos que se trataron en este recinto. La función del relator es crucial para sintetizar y resumir los contenidos tratados en cualquier reunión donde se aborden temas deliberativos. Tengo en mi poder la posibilidad de presentarles a ustedes el resumen de todas las ponencias, pero por cuestiones de tiempo y demás, me voy a limitar a hacer el resumen de algunas ponencias. No quiere decir que estas sean las más importantes, todas fueron supremamente importantes, pero en atención al tiempo, pues voy a hacer resumen de algunas de las ponencias. En esta oportunidad, pues, hago referencia a la ponencia del doctor Carlos Mario Molina, de nacionalidad colombiana, cuyo tema fue la necesaria reforma a la educación jurídica en Iberoamérica. El ponente enfocó la temática desde 4 reflexiones. Voy a referirme a la última reflexión. Es la relación entre la formación y el desarrollo, enfatizando la importancia de la conectividad, la apropiación de los contenidos de la justicia restaurativa, transicional, justicia especial para la paz, los mecanismos de resolución de conflictos, desmontar pensamientos jurídicos provenientes de los códigos mesopotámicos, que cualquier delito era sancionado en su momento con la pena de muerte. Sugiere que hay que buscar mecanismos alternos y abandonar ese pensamiento de castigo y pena como único elemento sancionatorio. Dice que hay que buscar mecanismos alternos dependiendo del tipo de infracción. También menciona que debemos concientizarnos de la existencia de una nueva sociedad y nuestra obligatoriedad en la participación de su reconstrucción. El conferencista doctor Ricardo Martínez, de nacionalidad argentina, abordó la temática Buenos Aires y el Río de la Plata, encuentros, desencuentros y perspectivas. Nos manifiesta que la experiencia vivida en el puerto de Madero, denominación que recoge el apellido de su fundador, es significativa desde el punto de vista que era un lugar abandonado inicialmente y que sufrió transformaciones de manera permanente. Primero se convirtió en una reserva ecológica, luego en un polo gastronómico, posteriormente en un lugar de entretenimiento y de paseos públicos. En las últimas décadas se convirtió en un barrio residencial de carácter exclusivo. Actualmente es un lugar turístico seguro y que continúa con un sostenido crecimiento. Hay una deuda pendiente en el puerto de Madero y es recuperar el río de la contaminación y que alguna vez se pueda tener nuevamente un balneario en el río La Plata. Compañero de labores, el doctor Roberto Meisel, abordó la temática el régimen fluvial colombiano, un apéndice del régimen comercial, una formidable disertación sobre el régimen fluvial colombiano y concluye que respecto de lo que está ocurriendo con el Gran Río de la Magdalena,
tema también abordado por el doctor Consuegra Bolívar, es que parece que se está esperando que termine su recorrido, llegue cansado, desgastado y agónico y con abundante carga de desechos y contaminantes en su superficie y en sus profundidades, para que los gobernantes de turno tomen las decisiones necesarias para poder salvar la principal arteria fluvial del país. Y de manera mordaz hace una pregunta: ¿habráse visto semejante sandez? Manifiesta también que el régimen fluvial colombiano deja la sensación de ser una normatividad improvisada que carece de la profundidad jurídica que el asunto amerita. Igualmente asevera que no hay duda alguna que el régimen fluvial actual depende básicamente del régimen comercial vetusto en muchos aspectos, que data del año 1971, o sea, es un apéndice del mismo y constituye un pésimo antecedente hermenéutico remitir casi que constantemente a lo que dispusiera la normatividad mercantil. El ingeniero Edgar Arturo Gutiérrez Lima, igualmente colombiano, abordó la temática la gestión del agua en la planificación del territorio. Y nos planteó un interrogante: ¿cuántas generaciones se necesitan para salir de la pobreza? Las respuestas, algunas de ellas dicen lo siguiente: la OCDE señala que para salir de la pobreza un niño en Colombia tendrá que esperar 11 generaciones, o sea, el equivalente a 330 años. Mientras que en países como Dinamarca y Finlandia se necesitan 2 y 3 generaciones respectivamente. En Argentina se necesitan 6 y en Brasil se necesitan 9. Según la FAO, 1 de cada 9 personas sufre de hambre en el mundo. El hambre creció en el año 2017 por tercer año consecutivo, hasta afectar a 821 millones de personas en todo el mundo, lo que supone un regreso a niveles propios del año 2010. Dice que cada día alrededor de 1.000 niños mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. El doctor Carlos Castro, de Chile, nos tocó la temática delitos ambientales. El enfoque más importante tiene que ver con la protección del medio ambiente, toda vez que cuando están siendo vulnerados por los propios seres humanos, es decir, nos estamos autodañando en lo que es el cuidado y la protección del medio ambiente. Los grandes perjudicados somos nosotros, los seres humanos, porque somos los únicos seres pensantes que nos damos cuenta del daño que estamos provocando y lo seguimos haciendo. El derecho penal es la última ratio, es decir, cuando ya no queda nada más que sea factible a la cual recurrir para que una conducta humana sea sancionada, ahí actúa el derecho penal. Aquellas conductas humanas que dañan el medio ambiente tienen que tener alguna sanción penal. La Constitución chilena establece en su artículo 19 que el derecho de vivir es en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Lo paradójico es que el primer contaminante, nos comenta él desde la Constitución chilena, es el propio Estado. Y nos manifiesta que los más grandes contaminantes son los países más ricos. El doctor Roberto Lastra, igualmente de Colombia, habla de historia, desarrollo y perspectivas de las políticas ambientales marinas y costeras en Colombia. Colombia es una nación privilegiada al estar considerada como uno de los países megadiversos en materia de recursos humanos. Se afirma que el 10% de la diversidad mundial se encuentra en nuestro país.
tenemos una tradición o una concepción territorial y que nos ha llevado a valorar la parte continental, desconociendo la importancia de los mares, océanos y ríos. Se afirma que tradicionalmente Colombia ha vivido de espaldas al mar, siendo curiosamente esta importante porción del territorio aquella por la cual ha entrado el progreso en nuestro país. A finales del siglo pasado se crean los primeros entes institucionales enfocados a su adecuado manejo y regulación. Aparece la Dirección General Marítima y Portuaria DIMAR. Las universidades y los institutos de investigación se integran al manejo del tema medioambiental. Aparece la INDERENA, actualmente reemplazada por el Ministerio del Medio Ambiente en Colombia. Aparecen políticas nacionales en el tema de los territorios marinos e insulares. Todos y cada uno de estos aspectos se relaciona de manera inequívoca entre sí, por lo cual una visión integral no solo es necesaria, sino es la única forma de gestionar tan importante sector de manera correcta y eficiente. El doctor Consuegra Bolívar recientemente en su ponencia nos habló pues de las raíces de nosotros, los que aquí vivimos en la ciudad de Barranquilla. Estamos en la ribera oriental del río Magdalena, a escasos 22 kilómetros del Mar Caribe, y pareciera que estamos en una lucha de más de 60 años contra natura. Estamos atentos de sacar la sedimentación en 1000 y pico de kilómetros desde el interior del país hasta la desembocadura, traer los sedimentos del orden nacional, y nosotros estamos empeñados en evacuarlos, todas las consecuencias que eso lleva, pues de los temas de las alianzas público-privadas. Estamos esperanzados en que llegue. Parece ser que los dirigentes en tiempo presente se quejan que el gobierno anterior les incumplió. Todo hace indicar que el que se avecina tiene inconvenientes económicos. Entonces estamos en esa lucha constante. La doctora Selame Glena Nicole de Chile nos abordó la temática del derecho de salida al mar de los pueblos. Plantea una terrible situación que se está presentando entre los países vecinos de Chile y Bolivia, toda vez que este último no tiene salida al mar. Es un problema que no solamente involucra a los países mencionados, sino que es un problema que vive en muchos países del mundo. Tanto es así que casi, dice la exponente, una cuarta parte de todos los países del mundo, nos habla de 44 países, no tienen acceso al mar. 32 de esos países se encuentran en vías de desarrollo, lo que equivale a decir aproximadamente que 452 millones de personas no pueden acceder al mar, salvo que países vecinos se lo permitan. Se hace mucho más dramática esta situación teniendo en cuenta que 20 de las 50 economías de más bajos ingresos son países que no tienen acceso al mar. El comercio entre estos países tiene un bajo desarrollo, la actividad comercial es incipiente, se privilegia el comercio terrestre, que es mucho más lento, mucho más peligroso, además de costoso. Estos países presentan muchas veces insuficiencia en estructura, en logística, están ajenos al crecimiento global, tienen desventajas en el camino del desarrollo, no logran mejoras en su industria ni comunidad sostenible. Hace varios interrogantes. ¿Quiénes son los países que no tienen acceso al mar? ¿Qué hacen estos países que están peor que el resto? ¿Cómo se ha lidiado con esta problemática desde el derecho internacional? ¿Y si es dable una solución? Si esta solución
ha sido suficiente y se puede hablar de un derecho a no ser aislado. Son algunos de los cuestionamientos que ya se hacen. Igualmente, el doctor Edgar Arturo Gutiérrez Lima, igualmente colombiano, nos abordó la temática la gestión del agua en la planificación del territorio. Perdón, ya me había referido a él. Doctor Juan Pablo Duque Dueñas tocó la temática la sacralidad como argumento de reconocimiento territorial en Colombia. El derecho al territorio está dentro de los conceptos de los derechos humanos. Hoy por hoy, mediante las luchas, aparece como un derecho fundamental. Los movimientos sociales son protagonistas de transformación social, apoyados y enfrentados lo que se manifiesta en ellos. Existen movimientos colectivos, sociales, que empiezan a ser parte de la reclamación de sus territorios. El bien y el mal coexisten y tienen que mantener el equilibrio e incluso en lo medioambiental. La Constitución del año 1991 nos enmarca en un país diverso y multicultural y concordante con lo que ahí se establece. Están las leyes 89 del año 1890, donde hay una clasificación de los indígenas que los protege de las barbaries. Se declara la inembargabilidad de sus territorios. La ley 72 del año 1892 también confiere facultades a las misiones de tipo civil, de tipo penal y de tipo judicial. La resolución 002 del 4 de enero de 1973 declara la línea negra como el único territorio sagrado de Colombia. Estas fueron algunas de las conclusiones expresadas por los expositores. Hubiese querido compartir con ustedes todos los resúmenes de las distintas conferencias, pero como lo dije al inicio, por cuestiones de tiempo no va a ser posible. De todas formas, las mismas pueden tener ustedes acceso a él, porque este documento se les puede facilitar a todos los asistentes al Congreso. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias al doctor John Mejía Bello. Ahora la doctora Gladys Ruiz, coordinadora de internacionalización, quiere decirles unas pequeñas palabritas. Ya estamos en hora de almuerzo, pero no podemos dejar pasar este momento para agradecer a nuestros ponentes nacionales e internacionales que tuvieron a bien acompañarnos. Este evento año tras año está con nosotros y esperamos verles a todos el próximo año. Gracias a nuestro comité científico, a nuestro comité académico, a todos nuestros profesores que se esmeraron gratamente y con emoción, porque sabemos que todo lo hicieron bien en pro de que este evento fuera todo un éxito. A todos ellos y sobre todo a ustedes, nuestros estudiantes, todas las personas que tuvieron a bien venir al Congreso, gracias por venir. Y como es el lema del Congreso, este Congreso siempre tiene un lema especial. El tema es, en Barranquilla me quedo, porque en Barranquilla tenemos que hacer grandes transformaciones de tipo social, de tipo académico, pero sobre todo la transformación viene desde la capacitación que no solo en las aulas de clase se recibe, sino en escenarios como este. A todos de corazón, mil gracias, que Dios les bendiga y nos veremos en octubre 2019. Exactamente el 22 de octubre del 2019 va a ser el Congreso número 11. Bienvenidos desde ya a ese Congreso.